Hola, buenas tardes. Aquí estoy de nuevo. Hoy, segundo día que os quiero hablar de mi libro, el segundo libro, segundo día y segundo libro, La resurrección de Sandra Sweet. Ayer vine por aquí a contaros algunos episodios de algunos episodios para abrir boca sobre esta novela. Y mira, esta madrugada me he despertado a las 4 de la mañana y de estas veces que no te agobia mucho no dormirte porque estás pensando cosas agradables, situaciones agradables, con personas agradables, episodios de tus novelas, de lo que escribes ahora, de lo que haces en el día a día. Y estaba yo pensando que en aquel tiempo en el que vivía en Pulpí, como decía ayer, pues me pasaba a lo mejor algo similar, que me despertaba a veces y cuando estaba escribiendo mis novelas, pues empezaba a pensar sobre mis personajes. Lo primero que se me ocurría era el título. Y yo decía, ¿por qué se me habrá ocurrido a mí este título de la resurrección de Sandra Sweet? Porque yo estaba muy empeñada en que yo tenía que escribir algo con ese título que se me había venido una noche a la mente. ¿Quién era Jandra y qué me quería decir Jandra a mí? Entonces, pues, pensando, yo decía, bueno, esta chica ha venido hasta mí porque yo tengo que contar una historia que conmueva, una historia que conmueva, que remueva. Y decía yo, pero mientras tanto tengo aquella ahí en el año de las decepciones, que ya el libro se había sido editado y estaba yo un poco desencantada. Entonces yo pensaba esta noche, bueno, seguramente desencantada y decepcionada, pues quizá tenga pues una connotación similar, podrían ser algo sinónimos, pero para mí no son sinónimos, porque desencantada para mí es como haber pensado tú por encima de las expectativas sensatas. Es decir, como si alguien te hubiera tocado con una varita mágica y de pronto tú hubieses perdido un poco la noción de la realidad y estuvieras esperando algo pues así, como muy mágico, ¿no? Y decepcionada, pues para mí es algo, para mí siempre, para mí, como algo más terrenal. Decepcionada es como pensar algo que podía ser muy obvio que sucediera en tu realidad. A decir siempre que tu realidad y la mía a lo mejor no son la misma, ¿no? Entonces en tu realidad algo tendría que suceder y no sucede y te decepcionas. Entonces hay ese pequeño matiz que yo le veo y yo con el tema del año de las decepciones estaba desencantada con el tema de la autoedición, porque bueno, prometieron X cosas y las X cosas se me quedaron a mí con la varita mágica, pero ahí se quedó todo. Bueno, pues volviendo yo a mi handra y a esta noche, yo decía, bueno, pues yo tengo que hacer algo que a mí me devuelva esa magia y quería llegar también a las casas de todos para transmitir esa magia, esa emoción y que todo el mundo al leer el libro, yo lo he dicho muchas veces durante la publicidad de este libro mío, cuando alguien me ha escrito y me ha dicho, he leído Sandra Sweet y me ha encantado la historia de la resurrección de Sandra Sweet, yo he puesto muchas veces, Sandra Sweet ha resucitado en Cádiz. Sandra Sweet ha resucitado en tal pueblo, en tal sitio, cada vez que alguien me decía algo, ¿no? Porque yo, cuando estaba escribiendo eso, quería que ella resucitara, pero que a la vez todas las personas le ayudasen a esa resurrección. Eh, Tengo que deciros también que os estuve hablando de que antes de que Jandra pudiese materializarse, yo creé esa historia para llegar a ella, como dije, en Argelia, debido al conocimiento de esa familia, porque esa familia era especial. Con esa familia aprendí yo lo que sería lo que todo el mundo llama hay que tener fe, hay que ser agradecido, hay que tener gratitud, hay que tener esperanza. Bueno, pues yo con esa familia cuando iba a su casa, es cuando yo conocí el sentido, el significado de esas dos palabras. Eran personas que habían sufrido y que seguían sufriendo una serie de cosas, entre ellas unas enfermedades, y sin embargo siempre te recibían con todo el mundo que los conociese te podría decir que eran, pues, con esa magia de la que os hablaba antes, ese encantamiento del que os hablaba antes. Cuando ellos te hablaban, es como que tú veías ahí la fuerza, la vitalidad, a pesar de los pesares. Entonces te daban mucha energía. Pero bueno, os quiero decir que antes de llegar a plasmar quién era Jandra y su figura, pues os hablé de Sheldon Sweet, que era el soldado inglés que cayó herido en el puerto de Mazarquivir, y Othman, el padre de Fátima, junto con su mujer Amel,
pues fueron los que le salvaron, lo curaron y casi que lo adoptaron. Por cierto, los nombres de Oatman y Amel y algunos nombres que aparecen en mis libros son nombres de mis alumnos que he tenido en Pulpit, porque he tenido una conexión especial con ellos o porque me han resultado muy entrañables o bueno, esas vivencias que tenía. Pues como decía, Seldon se quedó ahí y se quedó muchísimo tiempo porque tenía miedo a que lo considerasen un desertor. Yo pensé entonces, toda esta noche, Toda esta noche que cuando estaba despierta, que estaba a gusto despierta, yo decía, hay que ver cuánto sufren los padres cuando no saben dónde está su hijo, sobre todo si lo ha pasado alguna desgracia y no pueden encontrarlo, con la incertidumbre de qué le habrá sucedido, dónde estará, y así esa vivencia tiene que ser horripilante. Las guerras son horripilantes. Las guerras que se hacen en nombre del país, se hacen en nombre del país, porque hay que ir a defender el país. Bueno, no sé si vamos a defender el país o vamos a defender los intereses de unos pocos que, de paso, que enriquecen al país, se enriquecen también ellos. Y así las cosas, Seldon quedó en ese lugar, en Argelia, en la casa de Oatman, Amel y Fátima. Y ahí empezó toda la historia. Pues bueno, yo voy a seguir, ¿eh? Voy a seguir viniendo. No es que os voy a contar la historia, claro que no. Pero bueno, daré unas pinceladitas y todo lo que se me ocurra. Espero esta noche de todas formas no despertarme a las 4 porque luego me dieron las 6. Voy a cantar un poquito así como Sabina, ¿no? Y me dieron las 2 y las 3. Un abrazo, buenas tardes. Besos para todos.